hoy vamos con el primer capítulo de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV sobre la custodia de la persona humana en la era de la inteligencia artificial. Este primer capítulo se llama Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio. En el video anterior hablamos acerca del contexto de qué es una encíclica, la importancia que tiene una encíclica, también cómo fue la presentación de este documento, quiénes estuvieron, por qué es tan relevante, qué referencia había con la Torre de Babel y con la muralla de Jerusalén. Hoy nos vamos a adentrar entonces en este primer capítulo sobre el pensamiento dinámico fiel al Evangelio. El capítulo es un repaso de documentos también importantes o fundamentales dentro de la doctrina de la Iglesia desde León XIII. Y también vamos a entender por qué la Iglesia nos acompaña durante todos los cambios que ha sufrido la humanidad y la responsabilidad también que existe en ese acompañamiento. Hay una expresión en latín que se van ustedes también a encontrar durante toda la encíclica o durante este capítulo, que es el res novae, que significa cosas nuevas, ¿no? Cada generación nos estamos enfrentando a transformaciones. Desde el Papa León XIII, esa gran transformación que era la industrialización y todo lo que estaba pasando también alrededor del trabajo. Después vinieron otras cuestiones económicas, políticas, ambientales, digitales. Y hoy estamos enfrente de este gran cambio que es la inteligencia artificial. Nuestra generación también está viviendo ese res novae, las cosas nuevas, en este momento con la inteligencia artificial, que no solo está transformando el trabajo, está transformando muchas áreas de la vida de la humanidad. Entonces está la necesidad de preguntarnos qué está ocurriendo con la dignidad humana, qué está pasando con el trabajo, con la justicia y con el bien común. Es así como esta encíclica, y lo que el Papa León también espera de esta encíclica, es que nos pueda dar una luz de forma universal, sin importar la religión, sin importar el contexto, pero que nos dé una luz. Y por supuesto, acá es importante resaltar y reconocer que hay autonomía de cada realidad del mundo. Es decir, que la ciencia, la economía, la ingeniería, la tecnología tienen sus propios medios, sus propios conocimientos, su propio campo. Y la Iglesia no viene a imponer cómo debería diseñarse la inteligencia artificial o cómo debería programarse la inteligencia artificial o si está bien o está mal. Entonces, ¿qué hace la Iglesia hablando de inteligencia artificial y por qué el Papa escribe una encíclica sobre la inteligencia artificial? El Papa en la encíclica nos dice que es como un buen samaritano que avisa cuando se está quedando alguien herido en esta transformación, cuando busca también que exista un bien para toda la humanidad. Y además necesita dos cosas al tiempo para poder lograrlo. Y por un lado, entonces toma las ciencias humanas, la filosofía, la sociología, economía, entre otros, que nos dice qué está ocurriendo realmente. ¿Cuáles son las causas o cuáles son las consecuencias al tener la tecnología? Nos ayuda como en ese proceso de reflexión. Y por otro lado está la palabra, el Evangelio, que nos da la luz para responder qué es justo, qué protege la dignidad humana, que contribuye también al bien común del ser. Y aquí quiero resaltar algo de la encíclica en el apartado 27 que nos dice que la doctrina social es un manual de principios y normas que aplicar. Es un camino de discernimiento comunitario, una teología de la comunión en la historia. Nos quiere dar luz, nos quiere también ayudar a reflexionar sobre lo que estamos viviendo en el mundo, no nos viene a imponer. La Iglesia camina con nosotros, también escucha los cambios de la época, se adapta a esos cambios de la época, no va a sustituir ninguna de los otros campos de la ciencia, de la ingeniería, de la política, de la economía, sino que se está centrando en qué está pasando con la persona en esta transformación, cómo podemos cuidar a la persona humana. De hecho, el Papa nos dice que no dejemos que el corazón se marchite mientras la tecnología crece. La meta es que el progreso sirva para que todos vivamos mejor y nadie sea descartado. Y aquí el Papa utiliza la figura del poliedro. En la sección 13 nos dice que un poliedro tiene muchas caras, ¿no? Y que no todas son iguales.
Sin embargo, todas hacen parte de una misma figura. Lo que nos dice esa imagen es que buscar la verdad y el bien común no es eliminar las diferencias, ¿no? Existen culturas, contextos, ambientes distintos, países, ¿no? Puntos de vista, áreas. Y lo que busca es que la doctrina social tenga una luz con los principios que sean capaces de orientar esas realidades sin que pretendan que todos terminen siendo idénticos. No todos podemos ser iguales, no todos podemos pensar de la misma manera, las culturas son distintas. Así que la inteligencia artificial está pensada de cierta forma o creada pensando en solucionar problemas, hacer crecer negocios, mejorar la productividad, los recursos, optimizar. Al final se va a terminar usando en diferentes culturas, contextos, pero ¿qué está pasando con la persona humana, ¿no? Que es lo que nos interesa a todos. Y está bien que reflexionemos acerca de esto desde nuestro propio contexto. De este recorrido en el capítulo número 1 quiero dejarte 2 lentes que te van a servir en esta revolución tecnológica y que te van a ayudar a reflexionar con cualquiera de las tecnologías que vengan de aquí en adelante. Desde 2022 vimos cómo la inteligencia artificial ha crecido impresionante y cada vez vemos más y más avances en cómo funcionan estos modelos y en cómo también están impactando en otras áreas, por supuesto de forma muy positiva en algunos casos y en otros, bueno, llevado tal vez al otro lado en el que priman otro tipo de intereses como el poder, el dinero, la soberanía, etc. El primer lente es el paradigma tecnocrático. El paradigma tecnocrático es una visión del mundo que prioriza la ciencia, la técnica y la economía por encima de todo. De hecho, este paradigma afirma que cualquier cosa, cualquier problema del ser humano, cualquier problema social o ambiental se puede resolver con tecnología. Y por supuesto con eficiencia, porque la tecnología también trae mayor eficiencia. Este modelo nos lleva a pensar que el valor de las cosas solo se miden si se pueden contar, se pueden medir o se pueden usar para producir ganancias. Y por supuesto, cuando estoy hablando de este paradigma no es para criticar la tecnología o decirles como no utilicemos tecnología porque trae cosas muy malas, no, porque de hecho yo trabajo en tecnología. Y como les decía, la tecnología también y estos avances en la IA han traído enormes beneficios para la humanidad, para el medio ambiente, la salud. Y el problema es cuando empezamos a creer que todo aquello que es técnicamente posible necesariamente debe hacerse. O sea, si yo puedo optimizar más o puedo utilizar más tecnología, entonces puede hacerse. Sin mayor discernimiento, sin mayor reflexión, buscando siempre entonces la eficiencia. Y la eficiencia se convierte en el único criterio o en el único beneficio que estoy viendo para decidir. Podemos tener sistemas cada vez más rápidos, más optimizados, más productivos, generar mayores ganancias, ser mucho más eficientes, pero aquí quisiera que todos quienes lo usamos de esa manera pensemos ¿para qué? Una pregunta que nos ayuda a reflexionar. ¿Para qué? ¿Es realmente necesario? Y por supuesto que en algunos casos la respuesta puede ser que sí, pero no necesariamente es que siempre sea sí. Entonces todo lo que es técnicamente posible no necesariamente debe hacerse. Y el segundo lente es escuchar a los que normalmente no vemos. El Papa subraya la necesidad de escuchar el clamor de los pobres, de las víctimas de las nuevas esclavitudes y del medio ambiente. Nosotros abrimos una aplicación, escribimos una pregunta, obtenemos una respuesta y todo parece súper mágico, genial, ¿no? Para lo que necesitamos. Pero detrás de esa experiencia también hay una infraestructura humana y material. Hay recursos naturales, hay centros de datos, cadenas de producción, hay trabajos que se están transformando y hay personas y comunidades que van o están asumiendo los costos que nosotros como usuarios finales nunca estamos viendo.
Un ejemplo concreto que más adelante también se va a explicar más incluso el Papa lo va a nombrar dentro de próximos capítulos es las llamadas tierras raras. Es un grupo de elementos metálicos que sirven o se utilizan para la creación de microprocesadores, dispositivos que, todos estos elementos están ayudando o de alguna manera contribuyen al desarrollo de la tecnología, en específico de la inteligencia artificial. Otro ejemplo, el desempleo. Y seguramente en esto algunos van a tener también su propia opinión. Y es que la inteligencia artificial no puede evaluarse únicamente en términos de eficiencia, sino que tiene que partir también de la dignidad del trabajador, del derecho de una remuneración suficiente y justa y de la posibilidad de participar en la vida. Una evaluación ética necesitamos, una evaluación propia, una evaluación del Estado, una evaluación del gobierno, una evaluación ética por parte de los desarrolladores también de inteligencia artificial, de los creadores de los modelos. Una evaluación ética de la inteligencia artificial que no va a mirar únicamente al usuario que recibe el beneficio o que paga por ese beneficio, sino también se pregunta quién está detrás y quién puede quedar descartado. Y eso definitivamente no se evalúa en términos de eficiencia, sino de dignidad humana. La dignidad del trabajador, el derecho a una remuneración digna y la posibilidad de participar en la vida, en el mundo, en la vida social, en la creación de una familia. Así que aquí nos invita un poco a ser más reflexivos, a preguntarnos más, a ahondar más en esto, a estar más informados sobre lo que está detrás, sobre las personas afectadas. Bueno, y como es de costumbre, hoy me encuentro en otro parque, aquí en la ciudad de Montreal. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿por qué el Papa está hablando de inteligencia artificial? Y no lo está haciendo para prohibirnos, para decirnos que está bien, que está mal, para entrar también a pedir que se diseñe o se programe de una manera. Nos está invitando a que pensemos, reflexionemos, desarrollemos nuestro propio criterio, con el que vamos a decidir qué lugar le queremos dar a la inteligencia artificial en nuestras vidas. ¿Qué lugar le queremos dar a esta transformación también en la sociedad? La historia de la doctrina nos muestra cómo ha acompañado la Iglesia en muchas otras transformaciones de la humanidad. Y en esta también nos quiere dar esta luz. En el próximo video vamos entonces a entrar en el capítulo número 2. Nos vemos en la próxima.